hacer esta sobre oportunidades para jóvenes investigadores en proyectos europeos, ¿vale? Que se va a basar en muchas de las cosas que hemos visto, pero pensé que podía estar bien hacer como una recopilación y también pues lanzar una serie de mensajes que creo que serían importantes a tener en cuenta en el desarrollo de vuestras carreras investigadoras. Si hablamos de tipos o de opciones de financiación a nivel europeo para proyectos de investigación, pues la realidad es que hay muchísimas opciones de financiación, ¿vale? Yo aquí he puesto solo unas cuantas, pero el diseño de la diapositiva tampoco es casual, ¿vale? Lo que yo quiero mostraros aquí es que hay muchas opciones, pero que la mayor fuente de oportunidades es el programa Marco, ¿vale? Es Horizonte Europa. Entonces, de nuevo, yo me voy a basar hoy en las oportunidades que tenéis como jóvenes investigadores en Horizonte Europa. Si en cualquier momento identificáis cualquier otra oportunidad, llamadme y lo vemos juntos. Pues mira, es que he visto que hay unas becas en tal institución, puedes echarle un vistazo y me cuentas cómo van, me puedes mirar si podría pedirlas o no. Eso pues lo haré encantada, pero hoy nos vamos a centrar un poco en las oportunidades que tenéis en Programa Marco en Horizonte Europa, ¿vale? Si recordáis de la primera charla, pues os he puesto aquí el esquema de los pilares de Horizonte Europa. Recordad que está organizada en 3 pilares, el pilar 1 de Ciencia Excelente, el pilar 2 de Retos Globales y Competitividad Industrial Europea y el pilar 3 de Europa Innovadora. En el pilar 1 teníamos la ventaja de que es temática libre y pilar 2 tenemos que analizar los topics que propone la comisión para ver si nuestra idea encaja en lo que la comisión quiere financiar, ¿vale? Entonces, una vez que decidís que os queréis dedicar a la investigación, la primera decisión que deberíamos tomar en cuanto a oportunidades en proyectos europeos sería: ¿quiero participar como investigador en el equipo de un proyecto europeo o bien quiero tener mi propio proyecto europeo? ¿Vale? Puede ser que estéis en un momento de vuestra carrera en el que podáis elegir una de estas dos opciones, o puede ser que estéis en un momento de vuestra carrera más incipiente en el que digáis, bueno, de momento quiero participar como investigador en el equipo de un proyecto y cuando gane experiencia querré tener mi propio proyecto, ¿vale? Entonces, no es que sean excluyentes. O a lo mejor alguno de vosotros ya ha tomado la opción de participar en un equipo, como miembro de un equipo, ¿vale? Entonces, pues así, en base un poco a estas dos decisiones es como voy a articular la presentación, ¿vale? Entonces, si decidimos participar como investigador o investigadora en el equipo de un proyecto europeo, una de las ventajas que tenéis es que en cualquier proyecto de programa Marco, tanto de Horizonte 2020, el anterior programa Marco, como Horizonte Europa, la Comisión obliga a que todos los proyectos publiciten internacionalmente las vacantes, ¿vale? Todas las plazas de investigadores que se contratan a cargo de proyectos europeos de programa Marco, tanto Horizonte 2020 como Horizonte Europa, tienen que publicarse. No hay que perder de vista los proyectos Horizonte 2020 porque hasta 31 de diciembre del 2020 pudieron empezar proyectos 2020 que pueden tener una duración de 4 o de 5 años, con lo cual durante mucho tiempo coexisten proyectos de ambos programas Marco, ¿vale? Entonces, ¿qué se les exige a los coordinadores de esos proyectos que van a contratar investigadores a cargo de esos proyectos europeos? Que publiquen sus vacantes de la manera más amplia posible y de hecho la comisión puede auditar que esto se esté haciendo y además exige que se publiquen obligatoriamente en el portal de empleo Euraccess, que es un portal de la comisión. Entonces, ¿qué consecuencia tiene esto para vosotros? Pues que es un nicho donde podéis encontrar muchas oportunidades, ¿vale? Este es el link de este portal, Euraccess, que es un portal de la comisión, ¿vale? Y entonces, pues aquí
es muy fácil trabajar con estos buscadores, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos ayudarte? Pues en el desplegable decís, soy un investigador, ¿vale? Después, en este desplegable de quiero, ¿vale? Se te despliega, quiero buscar ofertas de trabajo, buscar oportunidades de financiación, En vuestro caso sería buscar ofertas de trabajo, ¿vale? Y pincharíais en buscar. Entonces, esa búsqueda de trabajos te permite elegir con criterios, ¿vale? Por el ámbito de investigación, por el perfil de investigador, por el sector, por país, por el tipo de programa de investigación europeo, ¿vale? Entonces, con estos filtros podéis ir buscando distintas ofertas que encajen con lo que vosotros queréis, ¿vale? ¿En qué tipos de proyectos puedo participar si quiero formar parte del equipo investigador de un proyecto europeo? Pues entonces podríamos participar en acciones Marie Curie, en proyectos del ERC y en proyectos colaborativos. ¿En qué tipo de acciones Marie Curie podríais participar? Podríais participar en las redes doctorales, si recordáis las estuvimos viendo en una de las charlas, ahí se define un programa de formación de doctores, se definen las tesis que se van a ejecutar y luego se saca una convocatoria internacional para para contratar a esos doctores, ¿vale? Investigadores que todavía no tienen el doctorado y que quieren hacerlo en el marco de un proyecto europeo. De la misma manera, con un funcionamiento muy similar, están los proyectos CoFund en la modalidad de investigadores predoctorales que lo mismo pueden buscar en Euraccess proyectos que hayan lanzado convocatorias de contratación para investigadores, ¿vale? En los proyectos ERC, también los estuvimos viendo, los proyectos ERC se llevan a cabo con un investigador principal que ya vimos que tiene que cumplir unos criterios de excelencia, tal, pero por muy excelente que sea, nadie puede hacer las cosas solo. Entonces, tiene que definir un equipo de investigación. Entonces, todos los miembros de ese equipo investigador que se contraten, los perfiles deberán publicarse en Euraccess para hacer lo más visible posible esas oportunidades de contratación. Y de la misma manera podríais participar en proyectos colaborativos. En vuestro caso, entiendo que lo lógico sería en proyectos del clúster 1 de salud, que también estuvimos viendo el otro día. Ya vimos los requisitos, pues que se ejecutan en consorcios, tiene que haber al menos tres entidades de 3 países, de 3 estados miembros o países asociados diferentes, al menos uno de ellos sea un estado miembro y una serie de condiciones, y luego cada uno de los socios que quiera contratar a un investigador a cargo de ese proyecto europeo debe anunciarlo en Euraccess, ¿vale? Entonces, esto sería un poco las opciones que tendríais, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí sería, digamos, la parte de participar en un proyecto europeo como miembro del equipo investigador. No sé, si tenéis alguna duda hasta aquí, pues me decís y si no, sigo adelante. Si por el contrario tomo la otra decisión o ya he sido miembro de un equipo y me voy a plantear pedir mi propio proyecto europeo, podríamos pensar en la metáfora de que eso sería, digamos, subir una escalera, ¿vale? Entonces, a mitad de esa escalera podríamos pensar en pedir un proyecto Marie Curie, un postdoctoral fellowship, ¿vale? Una ayuda individual, como vimos en el Día de las Acciones Marie Curie, ahora las veremos con un poquito más de detalle, o al final de esa escalera, si yo ya me siento preparado, puedo pedir un proyecto ERC, ¿vale? Porque digamos que el tipo de perfil investigador que puede solicitar las dos ayudas, pues digamos que un investigador con menos prestigio, pues quizás sería más idóneo que pidiese un postdoctoral fellowship, dentro de que ya recordáis que os dije que ahora hay un límite de edad, se puede pedir hasta 8 años después de haber leído la tesis, y luego ya estarían las acciones del Consejo Europeo de Investigación, ¿vale? Vamos a ver las dos opciones en un poquito más de detalle. Si vemos
en el primer tramo de escaleras, lo primero que veríamos es que podríais pedir un postdoctoral fellowship, ¿vale? Una ayuda postdoctoral Marie Curie, ¿vale? Si recordáis un poco lo que estuvimos viendo el día de las acciones Marie Curie, estas acciones están abiertas a todas las Marie Curie en general, están abiertas a todas las etapas de carrera y a todas las nacionalidades. Recordáis que había esa triple I que decía la comisión, las acciones tienen que ser internacionales, intersectoriales e interdisciplinares. También ese engranaje de formación, movilidad y desarrollo de carrera en el que se basan las acciones Marie Curie. Son acciones que son muy atractivas para el desarrollo de vuestra carrera, os dan oportunidades de intercambio de conocimiento y, evidentemente, el enriquecimiento que os va a suponer esa movilidad internacional. Y como están dentro del pilar 1, hay una aproximación bottom-up, es decir, vosotros sois libres de elegir la temática que queréis para vuestro proyecto, siempre organizada en estos paneles de conocimiento, ¿vale? En estos que os he puesto aquí. Recordad que hemos dicho que estaba abierto a investigadores de todas las nacionalidades, pero debéis cumplir la regla de movilidad Marie Curie, que es que no podéis haber trabajado ni residido en el país en el que os contratan durante más de 12 meses en los últimos 3 años, en el país que os contratan o al que vais a desarrollar el proyecto, ¿vale? ¿Qué necesito para preparar mi propia ayuda postdoctoral? Pues necesitáis una idea excelente, una institución de acogida prestigiosa y un mentor destacado, ¿vale? Y ahí el consejo que os doy, sed ambiciosos, ¿vale? Cuanto más ambiciosos seáis, más atractiva será vuestra idea. Pensad que la competencia es muy grande, los evaluadores tienen que leer un montón de propuestas y lo que queremos es que les guste la vuestra, ¿vale? Cuanto más ambiciosos seáis, más les va a gustar, ¿vale? Entonces, y de hecho, este criterio de ser ambiciosos os lo diría en general para todo, para las distintas decisiones que vayáis tomando, ¿vale? Si vais a hacer una instancia de investigación, pues quizá podéis elegir entre una institución que ya conocéis, con la que tenéis ya relación o que un compañero del grupo les conoce y fácilmente con un email ya arregláis la estancia y os vais y tal. O quizá decís, bueno, pues sí, eso es muy fácil, pero es que en mi ámbito los mejores es este otro grupo. Entonces no les conozco de nada, pero mira, como voy a ir con una acción Marie Curie, pues oye, me voy a animar y les voy a escribir a ver si les interesa. Y entonces, yo he tenido experiencias en las que eso ha funcionado, en las que nos hemos aproximado a alguien con quien no teníamos ningún tipo de relación, pero al decirles, pues mira, soy este investigador y tengo esta idea que la hemos trabajado y que consideramos que es excelente. Y además me gustaría desarrollarla contigo en el ámbito de una acción Marie Curie. Pues bueno, ya no es lo mismo que decir, quién es y por qué viene. Pues no, ya es una persona que ha buscado una opción interesante de investigación, que me trae una idea excelente y que me trae un esquema de financiación muy prestigioso y muy valorado, ¿vale? Entonces, esto de ser ambiciosos, incluso en los primeros peldaños de la escalera, tenedlo siempre presente, porque siempre vais a tener más opciones luego, os vais a abrir más puertas, ¿vale? Si recordáis, os comentamos el otro día que había 2 tipos de ayudas postdoctorales, ¿vale? Están las europeas, las European Fellowship, ¿vale? Para fellows, los fellows es el investigador, seríais vosotros en este caso, ¿vale? Que vienen a Europa o que se mueven dentro de Europa, ¿vale? Y sería con una duración entre 12 y 24 meses. Y el otro tipo de ayuda postdoctoral serían las Global Fellowships, que es para investigadores de Europa que se van a terceros países fuera de la Unión durante 12 a 24 meses y que luego tienen una fase obligatoria de retorno a Europa de 12 meses, como ya comentamos, pues para sedimentar en Europa el conocimiento que han adquirido, ¿vale?
Los aspectos financieros de este tipo de ayudas, un poco recapitulando lo que ya vimos el otro día, pues estas ayudas cubren el 100% de los gastos, ¿vale? En concreto, para vosotros, pues tendríais tres conceptos de gasto. Tendríais living allowance, que es el concepto de salario, digamos, ahí tiene un asterisco porque la comisión pone un valor de referencia, pero luego hay un factor de corrección del país. Hay un valor de referencia, Bélgica es el 1, ¿vale? Y luego hay países que ese valor, el living allowance que define la comisión, pues se multiplica pues, por, creo que España es 0,97, pero hay países que es 1,4, porque el coste de vida, pues la comisión lo considera que es superior al de Bélgica, ¿vale? Luego hay unas ayudas a la movilidad y en caso de que tengáis familia o hijos a vuestro cargo, tenéis una ayuda adicional todos los meses que se llama Family Allowance, ¿vale? Lo bueno es que estas ayudas hay una convocatoria anual, ¿vale? Que la podéis encontrar en el portal de la comisión, ¿vale? Como no están abiertas todavía, pues aquí os pongo pues, en el buscador, podéis ver que las acciones de 2021 abrirán el 22 de junio del 21 y cerrarán el 12 de octubre. ¿Vale? No os lo he podido poner aquí porque no ha abierto todavía. Cómo se verá cuando estén abiertas, ¿vale? Pero estas son un poco las fechas para que podáis tenerlas en mente. Y lo bueno es eso, que todos los años sale esta convocatoria. Los documentos de apoyo para este tipo de convocatorias, el programa de trabajo Marie Curie, que ya lo tenemos, y la guía del solicitante. Aquí os he puesto la última que hubo, que todavía no se ha publicado porque no ha abierto la convocatoria, ¿vale? Pero quedaros con que la guía del solicitante será muy importante a consultar, ¿vale? También deciros que hoy mismo, hoy día 1, hay un evento informativo de la comisión, ¿vale? Os pongo aquí el enlace de los Infodays 2021 de la comisión, ¿vale? Entonces aquí veis que hoy hay uno sobre las acciones Marie Curie, ¿vale? Si fuésemos más abajo en esta página, veríais el programa del día, ¿vale? Entonces, hoy a las 4, de 4 a 4 y media, vaya, esto se me ha movido, es decir, la elipse que lo rodea. Hay una charla específica sobre ayudas postdoctorales, ¿vale? Por si os interesase verla hoy, si no podéis o lo que sea, quedarán grabadas y también podréis verlas, ¿vale? Aquí os pongo una serie de enlaces de interés, ¿vale? De la comisión, donde podéis hacer preguntas, la website de las acciones Marie Curie en Facebook, el portal de Euraccess y bueno, y también pues destacar para ayudaros, pues estoy yo en la unidad de proyectos para lo que queráis que hablemos, ¿vale? También tenéis a vuestra disposición, por supuesto, los puntos nacionales de contacto, ¿vale? Que en la página web de Horizonte Europa, que es una página que ha creado el Ministerio, pues podéis encontrar el listado de NCPs, de puntos nacionales de contacto, y si seleccionáis en el desplegable las acciones Marie Curie, os salen aquí las personas que son punto nacional de contacto, ¿vale? Si queréis, pues como primera instancia, pues me contactáis a mí. Si yo os sé ayudar, pues os ayudaré encantada. Y si no, pues ya podemos contactar con otras personas para que nos ayuden. Si siguiéramos subiendo en esa escalera que hemos visto así metafórica, pues llegaríamos a la parte de arriba que estarían las acciones del ERC, ¿vale? En concreto, si estamos hablando de jóvenes investigadores, pues pensaríamos en las Starting Grant, ¿vale? Si recordamos un poco lo que vimos en la charla de ERC, pues decíamos que el ERC, pues características que tiene, pues un presupuesto muy atractivo, que lo pide un solo socio, no tenemos que preocuparnos de formar un consorcio. Todas las disciplinas científicas tienen cabida en el ERC, está abierto a científicos de todos los países. Recordad la portabilidad del dinero para asegurar que el investigador puede desarrollar su proyecto en las mejores condiciones posibles.
son cortitas las propuestas que tenemos que enviar, comentario que añado yo, con lo que tienen que ser de una altísima calidad, ya que tenemos que presentar tan poquitas hojas, ¿vale? Es una ventaja el que haya becas o esquemas de financiación diferenciados por experiencia, para que solo tengáis que competir con las personas del mismo rango de experiencia que vosotros, y financiación a largo plazo, porque estamos hablando de proyectos de hasta 5 años. Si pensamos en los esquemas que vimos el otro día, nos centraríamos en las Starting Grant, que son las que digamos que encajaría en el perfil de los jóvenes investigadores, ¿vale? Investigadores con una carrera prometedora entre 2 y 7 años de experiencia postdoctoral. Y si pensamos un poco en el perfil básico, lo único que aquí os he puesto hasta 2 millones porque, aunque el presupuesto es hasta 1,5 millones, recordáis que os comenté que se pueden pedir hasta €500,000 para gastos excepcionales, que ya, si fuera el caso, os comentaría qué podemos meter ahí, ¿vale? Esto es importante. Tenéis que tener una experiencia postdoctoral para poder entrar en la horquilla de Starting Grant de 2 a 7 años antes del 1 de enero del año de publicación de la convocatoria, ¿vale? Entonces, si fuera vuestro caso, pues me mandáis un correo, me decís, yo leí la tesis el día tal, o la fecha concreta, y yo os diría si podíamos acudir a un proyecto Starting Grant o no. Y recordad que también estuvimos hablando que había ventanas de extensión de la elegibilidad por bajas de maternidad, de paternidad, bajas de larga duración, etc. Y aquí os he puesto el asterisco porque esto es muy importante. Podáis pedir un proyecto de RC, ya lo comentamos en la charla de RC, necesitáis una publicación sin vuestro director de tesis, ¿vale? Entonces, aunque a lo mejor hoy veis esta charla y veis ese final de la escalera muy lejos y pensáis, bueno, a mí aún me falta hasta poder pedir un proyecto de RC, tened siempre esto en la cabeza, ¿vale? Tened siempre claro que por mucho que... Y el problema, yo me lo he enfrentado muchas veces cuando trabajaba en la universidad. En España, ¿qué ocurre fuera de España? Muchos investigadores hacen la carrera en un país, se van a otro país diferente a hacer la tesis y cuando acaban la tesis se van a un tercer país a hacer su etapa postdoctoral, ¿vale? ¿Qué ocurre en España? Que muchas veces hacéis la carrera aquí, hacéis la tesis aquí y continuáis al lado de vuestro director de tesis, con el que muchas veces hay una relación excelente y le seguís poniendo en vuestras publicaciones, aunque a veces no participe tanto, pues por esa buena relación que hay. Entonces, el problema es que eso a veces os puede hacer que seáis menos competitivos, ¿vale? Y entonces, claro, cuando nos encontramos en el momento de escribir la propuesta, ya no hay tiempo de hacer una publicación sin el director de tesis porque a lo mejor solo queda una oportunidad de pedir una Starting Grant. Entonces, esto es algo que quiero que os quede en mente, el decir, pues bueno, con toda la naturalidad del mundo, pues hay que decírselo al supervisor de tesis y decirle, mira, si no te importa, en este artículo, pues como lo estoy haciendo yo, un poco para empezar mi pequeña línea de investigación propia o mi pequeño temática propia en la que quiero empezar a trabajar, pues mira, pues no te voy a poner, sobre todo porque de cara al futuro, pues es importante para mí y tal. Y bueno, y eso se entiende y no os resta competitividad en el futuro, ¿vale? Creo que este es un tema muy importante. ¿Qué ocurre con estas acciones ERC? Pues la investigación se debe llevar a cabo en una institución pública o privada de investigación que se llama Host Institution, ¿vale? Institución de acogida, y es posible que el solicitante, en el momento de solicitarlo, no forme parte de esa institución de acogida, ¿vale? Pero lo que sí que está claro es que esa institución de acogida tiene que estar en un Estado miembro o asociado y, en caso de que el proyecto sea financiado, el solicitante de la ayuda sí que debe estar contratado por la institución de acogida durante los 5 años que dura el proyecto. Y, como os decía en el caso de quiero unirme al proyecto, al equipo investigador, perdón, de un proyecto de investigación, los proyectos ERC se llevan a cabo por
el investigador principal y un equipo de investigación que le apoya, ¿vale? En cuanto a aspectos financieros, pues lo mismo, los proyectos ERC cubren el 100% de los gastos elegibles. ¿Qué gastos podemos cargar en un proyecto ERC? Pues podemos poner gastos de personal, tanto del IP como del equipo, gastos de equipos y consumibles, viajes, subcontratación, publicaciones, auditoría, overhead y, bueno, estos son un poco los gastos más generales. Si hubiera algún otro gasto específico, pues estudiaríamos la elegibilidad y lo incluiríamos también en el presupuesto, ¿vale? También hay convocatorias anuales, ¿vale? La de ERC está ya cerrada, ¿vale? Aquí veis, se abrió el 25 de febrero del 21 y cerró el 12 de abril del 21, pero el año que viene habrá otra y otra al siguiente, ¿vale? Entonces, es algo bueno el que sean las convocatorias anuales porque os permite hacer vuestra propia planificación. Pues a lo mejor este año ya está cerrado, pues vamos a pensar que la convocatoria cerrará. Lo lógico y lo esperable es que conforme avance el programa, las convocatorias de los starting solían ser antes en octubre de cada año, ¿vale? Entonces, lo lógico es que conforme avance el programa, la convocatoria anual se vaya retrasando hacia octubre, pero eso no lo tenemos confirmado todavía. Entonces, por ahora tendríais que pensar, pues en torno a abril del año que viene habrá una nueva convocatoria. Entonces, pues me planteo y en abril del 23 pues habría otra, ¿vale? Que en el mejor de los casos se movería ya a octubre del 23 o hacia octubre. Entonces, pues eso lo tengo que tener yo en mente y decir, bueno, pues ahora no estoy preparado, pero yo creo que el año que viene puedo estarlo. Lo que os decía el día de la charla de RC, y perdonad que sea pesada, pues lo repito ahora, es que un proyecto RC es más una carrera de fondo, ¿vale? Entonces, aunque digáis, yo ahora no estoy preparado, pero bueno, quizá en un par de años estoy preparado o preparada. Mi sugerencia sería, si te lo planteas para dentro de 2 años, vamos a empezar a hablar de esto, ¿vale? Vamos a empezar, como os decía, a analizar qué tipo de competidores vais a tener, qué tipo de perfiles tiene la gente que pide este tipo de proyecto en vuestro ámbito. No me sirve que os comparéis con alguien que conocéis en otro ámbito, ¿vale? Sino en vuestro ámbito, ¿qué perfiles tienen? ¿Qué aspecto, pues no tenéis? Pues no tenéis una estancia fuera, no tenéis una publicación en un determinado revista, no tenéis un libro, lo que sea. Perdón. Porque con ese tiempo, pues nos podemos definir un roadmap, ¿vale? Para nosotros, para ir consiguiendo una serie de hitos y para que cuando lleguemos a ese momento dentro de 2 años de pedir el proyecto, en ese momento sí que ya habrá que escribir la propuesta con el currículum que tengáis. Ya no tendremos opción de, ay, pues espera, voy a intentar dar una charla en una conferencia internacional que no tengo porque no, ya no hay tiempo, ya hay que escribirlo, ¿vale? Entonces, por eso es mi sugerencia de que un proyecto RC, a ser posible, lo pensemos con tiempo, ¿vale? Y si no hay tiempo, pues no pasa nada, también lo haremos, ¿vale? Pues analizamos un poco los puntos fuertes y los puntos débiles para resaltar los fuertes y de manera que los débiles queden un poco más ahí ocultos y lo intentaremos de todas formas. Al igual que en Marie Curie, los documentos de apoyo importantes son el programa de trabajo del ERC, ¿vale? Y la guía del solicitante, ¿vale? Son 2 documentos muy importantes. En ambos casos, en el momento que os decidáis, estos documentos os los daría yo, no tenéis que buscarlos. Simplemente quiero que sepáis que estos son los documentos referencia que deberíais tener. Lo mismo os he puesto aquí una serie de enlaces y de sitios de utilidad. El enlace de la comisión donde se pueden hacer preguntas sobre temas de investigación, la web del ERC, unas clases del ERC que son una serie de vídeos de YouTube cortitos muy interesantes en los que podéis escuchar charlas sobre distintos aspectos de cómo elaborar vuestras propuestas, etcétera. El enlace donde podéis encontrar los proyectos financiados y, de nuevo, pues bueno, destacar que
estoy a vuestra entera disposición para ayudaros, ¿vale? Igualmente, existen puntos nacionales de contacto para la temática del ERC, que están a vuestra disposición para lo que necesitéis. Y bueno, pues por mi parte ya nada más, reiterar eso, mi disposición para ayudaros a lo que necesitéis.